Bueno, por estos días se ha levantado la polémica que les contaba con el futuro gobierno y el gobierno actual respecto de lo que se ha llamado por parte del Partido Republicano una suerte de amarre. Y esto dice relación con lo siguiente: tanto el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, y el ministro de Hacienda, Nicolás Grau, han salido a defender una disposición que está incluida en el proyecto de ley de reajuste del sector público, que exige un acto administrativo fundado para desvincular a funcionarios de carrera, lo que ha sido calificado, ya les decía, ¿no es cierto?, por la oposición, pero sobre todo por el partido más importante del próximo gobierno, que es el Partido Republicano, como un supuesto amarre de empleos antes del cambio de gobierno. Desde el Ejecutivo han insistido en que no se trata de impedir despidos, sino de requerir fundamentos objetivos para la desvinculación y otorgar a los trabajadores el derecho a reclamar ante la Contraloría, apuntando a evitar despidos arbitrarios y también, por cierto, reducir la judicialización de estos procesos. Queremos conversar a fondo sobre esta polémica. Era imposible que todo fuera miel sobre hojuelas. Ya pasó el traspaso de, digamos, no de mando aún, pero por lo menos de las conversaciones, las reuniones en La Moneda, las discusiones propias, ¿no es cierto?, de este proceso republicano y democrático, pero evidentemente que va a haber algún tipo de situación y esta es una de ellas. Lo queremos conversar entonces con el académico de la Facultad de Gobierno de la Universidad de Chile, profesor del Departamento de Administración y Gestión Pública, Nicolás Didier. Nicolás, ¿cómo estás? Gracias por estar con nosotros esta tarde. No, muchas gracias por invitarme y muy alegre de poder contestar algunas preguntas que están en este tema en específico. Partamos por eso, porque lo primero que te quiero preguntar, ¿qué es lo que impera en la actualidad? ¿Existe la posibilidad de que los trabajadores puedan ser despedidos sin ningún fundamento? Eso es lo que uno entiende cuando están a contrata, es decir, más allá de, o ya se acaba el periodo, ¿no es cierto?, del gobierno que termina, o simplemente se les acaba el contrato cuando son a contrata, es decir, el 31 de diciembre. A ver, lo que yo creo que pasa es que ahí están mezclados tres cosas. A ver. La primera es que durante mucho tiempo el Estado funcionaba con estadísticas mentirosas en términos de cuántos son los empleados públicos. Recuerden que durante mucho tiempo teníamos a una gran porción del empleo público siendo empleados honorarios, lo cual tenía este problema de la previsión social y la inestabilidad. Eso se fue corrigiendo y dictámenes de Contraloría entre medio en los últimos años fueron agrandando las plantas o la capacidad de contratación de los distintos servicios y agencias públicas. Eso por una parte. El segundo antecedente que hay que considerar es el dictamen con respecto a confianza legítima, que es lo que venía a discutir un problema mayor. Después de cuánto tiempo una persona que trabaja, porque recordemos que el a contrata es un contrato con una duración de un año, cuando una persona, después de cumplir diversos ciclos, 1, 2, 3, 5, 10, podía considerarse ya con una posición más o menos estable. Eso entra en discusión. Eso es lo que está de fondo. Porque el cambio de criterio entre el controlador Bermúdez y la controladora Dorothy Pérez te genera este conflicto. Conflicto donde no sabemos dónde se corta la estabilidad del empleo público. En vista de eso, lo que nos enfrentamos largamente es este problema de que entra un nuevo gobierno que quiere disponer de cargos, pero no de los cargos que son de confianza legítima, sino de cargos que son de carácter técnico o de servicio regular en las agencias públicas. Y eso es lo que entra en cuestión, porque uno de los antecedentes o uno de los discursos del presidente electo Kast fue que esta expansión en el empleo público había sido con operadores políticos. Entonces, la solución desde su programa era despedirlos y contratar nueva gente. Ya, pero espérame, es que déjame entender algo súper importante en esto, Nicolás, y te lo agradezco además desde la perspectiva de la academia para sacarnos todos los sesgos, digamos, que ya sea electorales, políticos, en fin. Lo primero es lo siguiente:
¿quiénes son los llamados operadores políticos? Porque no me puedo imaginar una persona, comillas, operador político, que pase de un gobierno a otro. O sea, uno esperaría que aquel que es operador político salga cuando termina el gobierno. ¿Me equivoco? Es que eso es lo que está en cuestión, porque en Ya. la práctica, nuestro sistema más riguroso de selección de empleados públicos es el sistema de alta dirección pública. Y ahí tenemos todo un proceso formal y estandarizado a cargo del servicio civil que nos permite encontrar a las mejores personas. Sin embargo, la cobertura de ese servicio es el 0.001% del empleo público. De ahí, cada vez que entra un gobierno, tiene una cierta cantidad de funcionarios que son de exclusiva confianza. Por ejemplo, el jefe de gabinete de un ministro o un subsecretario. Ellos deberían salir tranquilamente porque su appointment, su cargo es político. Están ahí para facilitar que el programa de gobierno en esa área se cumpla de acuerdo a las metas. Sin embargo, el problema está en cuán certero, cuán serio, cuán regulado se encuentra el acceso al empleo público por parte de todo el resto de la gente que postula a los cargos públicos, a los concursos públicos, por ejemplo, los que se encuentran en la plataforma de empleos públicos. Entonces, lo que existe es una desconfianza en que las personas que pasaron por concursos públicos, que no correspondían a estos cargos de exclusiva confianza, pudieran ser también seleccionados en base a su afiliación o cercanía partidaria y no por el principio del mérito y la no discriminación, que es lo que trata de apuntalar la institucionalidad del servicio civil. Ya, y eso, ¿qué dice la evidencia? ¿Es así? En parte, ¿qué es? La evidencia te muestra de que no existe un proceso estandarizado a través de las agencias públicas, los servicios, los ministerios. Entonces, cada organización es un mundo. Entonces, decir son apitutados políticos, entre comillas, es una aseveración que cuesta creerla, en especial por el volumen de contrataciones que tiene el Estado y por los mismos mecanismos de idoneidad y de registro. El problema está que mientras no avancemos en una regulación mayor respecto a los procesos de selección, de reclutamiento en el gobierno central, siempre va a estar en tela de juicio. A diferencia de lo que pasa en las municipalidades, que sabemos que es mucho más adocrático, mucho más de la disposición de los alcaldes, como pequeños feudos. Pero el gobierno central no funciona así. Ya, pero mira, entonces sigamos, porque lo que uno sabe es varias cosas que siempre te dicen los funcionarios públicos. Primero, estoy pensando aquellos de carrera, porque ahí entremos. ¿Cuándo estamos hablando de un funcionario de carrera? ¿Es aquel que pasa de gobierno en gobierno, no importando el color político? Claro, si pensáramos en un funcionario de carrera, es aquel que efectivamente estando a contrata o en contratado por planta, va avanzando y va progresando en términos de sus nombramientos. Ya. Entonces, no es solamente en 4 años una carrera meteórica que te llevó a ser jefe de división o jefe de departamento. Ya, pero ¿qué pasa si esa persona de carrera hizo un comentario, esto pasa en el mundo privado también, hizo un comentario que lo hace para algunos que determinarse en un cierto círculo político? Viene un nuevo gobierno y a pesar de que es de carrera, no, pero es que en realidad él es del otro bando. ¿Todo eso es parte también de las decisiones que se toman cuando cambian los gobiernos, dirías tú, Nicolás? Me encantaría decir que no, pero sucede, especialmente por la identificación. O sea, recordemos que la mecánica del Estado siempre era que los partidos llevaban sus cuadros técnicos, no solamente los políticos. Economistas, ingenieros, abogados, las profesiones que les gustaban de turno, pero siempre venían con sus cuadros técnicos. Ahora, los partidos políticos son realmente chicos en Chile. Entonces, pensar de que una coalición tiene tantos técnicos es bastante poco razonable. Ahora, sí. Dale.
Dale, lo que pasa es que, perdón que te interrumpa, es para solamente precisar lo siguiente. ¿Hasta dónde es legítimo que un gobierno quiera despedir funcionarios públicos independientemente si son funcionarios de confianza o no? Es que eso es ilegítimo y de hecho es litigioso en términos de ilegalidad porque eso es contraría la ley antidiscriminación. O No, no, sea, no, pero no estoy pensando en esta razón. Estoy pensando en general, que te pueden decir, no, es que yo quiero a alguien mejor preparado. es que en ese caso, el Ujú. problema y lo que establece este supuesto amarre es que tiene que Ya. ser con razón fundada. O sea, de que el desempeño del funcionario en particular haya sido negligente, su conducta haya ido en contra de sus deberes funcionarios. Ujú. Pero lo cierto de decir que necesito a alguien mejor sin una evaluación de desempeño o sin antecedentes claros que justifiquen esto es más la aplicación de un criterio arbitrario. Ya, pero déjame entender también otro aspecto, Nicolás, porque lo que dice el Partido Republicano y particularmente su presidente Arturo Esquella, que aquí hay un amarre porque esto se está haciendo antes de que llegue el próximo gobierno. Y tomando en cuenta que la propia Contralora había en un momento determinado dicho, no, en realidad la Contraloría no tiene nada que meterse aquí. Entonces, ¿podría considerarse sospechoso por parte de los que van a ser del próximo gobierno que esto se esté haciendo ahora y sobre todo en el marco de la ley de presupuesto o sea, del reajuste al sector público? Es que el problema es que la regularización, y esto vamos a la praxis, la Ya. regularización de todo lo que fueron los contratos honorarios que pasaron a contrata, esto también se hizo a través de ley de presupuesto. Entonces, la práctica legislativa ha sido resolver la informalidad del trabajo en el Estado a través de estos instrumentos. Ahora, decir que esto es para amarrar, lo cierto es que no tiene demasiado sentido, en particular porque podría pasar después, pero el problema es que la ley pasa ahora. Y si la pretensión es entrar a despedir cargos técnicos o criterios políticos, ahí tenemos un problema que es de corte ya legal. Y el problema de lo que hizo la Contralora en particular fue volver litigioso, o sea, que yo pueda ir a pelear cuántos años son confianza legítima. Y si a eso le agregamos el historial que tenemos de prácticas, entre prácticas antisindicales y otras cosas que tiene el Estado de por medio, se nos vuelve un caldo de cultivo para demandas. Entonces, resolver administrativamente algunos de estos elementos funciona para darle más estabilidad al empleo público. Y si el presidente Kast quiere avanzar con, con sus reformas en términos de la operación del Estado, tiene que hacerlo en el marco de la legalidad, no creando, Ya. por ejemplo, formas paralelas. Ya, ok. Entonces, déjame entender lo siguiente. Uno sabe que en el sistema público, más allá de todo lo que se lo ha desprestigiado, con razón y sin razón, en la mayoría de los casos hay que decirlo sin razón, porque una inmensa mayoría de funcionarios públicos hace la pega y la hace de manera honesta, pero se intenta establecer esta idea de la grasa del Estado, ¿no? Que el Estado está lleno de gente floja, o incluso asimilándolo a esta idea de los ñoquis en Argentina, que van solamente el 29, si no recuerdo, el último día del mes a cobrar el sueldo, pero nunca trabajan, que obviamente puede haber gente así. Pero la realidad del Estado y del empleo público es muy distinta a eso. ¿Cómo la definirías tú, Nicolás? Lo que pasa es que los que quieren compararlos con los ñoquis o esta Ujú. retórica argentina, nosotros tenemos sistemas legales completamente distintos y nosotros somos formalistas. Y hay una serie de instrumentos administrativos, legales, de gestión, que hacen que sea casi imposible. Lo cierto es que uno podría preguntarse si es que podríamos tener mejores funcionarios públicos. Eso es cierto. Pero en el margen de lo que es Chile, en el margen de lo que somos nosotros, lo cierto es que los funcionarios públicos son en promedio muy parecidos a los empleados del sector privado, tanto en competencia y funciones. Si el Estado también, por ejemplo, saca de lo que desarrolla el mercado, por ejemplo, áreas de tecnologías, ¿de dónde aparecen los roles? Bueno, porque hay áreas de tecnología en el sector privado.
Hay formas de aproximarse a eso, pero nosotros no tenemos este robo masivo en este estado. Podríamos pensar que hay grasa, pero la grasa en particular, siendo muy peyorativo el término, no te va a representar un ahorro significativo en términos del costo directo de pagarles un sueldo. O sea, en términos concretos, el mercado laboral del empleo público en Chile son más o menos 900.000 personas. Arriba o abajo, dependiendo de la fuente de información. Supongamos que tienes 2.000, 5.000 cargos que sean elegidos con criterios políticos. La verdad es que la suma no te empieza a dar, como para decir que todo el Estado funciona así. Entonces, de hecho, yo lo tomaría con reserva. Claro, porque de hecho en campaña el propio presidente del Partido Republicano hablaba de 100.000 funcionarios, 100.000 funcionarios públicos que habían aumentado en este gobierno, cuestión que después quedó descartada porque en realidad creo que eran, no sé si eran 7.000, ahí la cifra tú la manejas mejor, porque el resto había sido de las municipalidades que tienen la discreción para designar a funcionarios que ellos estimen. Cada alcalde, ¿no es cierto?, tiene esa capacidad. Entonces, se instaló la idea de que había 100.000 funcionarios públicos que eran operadores políticos. Eso parece más una frase de campaña que algo que sea realmente aplicable en la realidad. Es que es un diagnóstico errado. O sea, de hecho, también se le contrastó con los datos desde el mismo trabajo que hizo Horizontal. O sea, los números no dan. Ahora, el problema también en las municipalidades es que también tienes esta tendencia a que anteriormente las corporaciones municipales no se contaban como empleados públicos. Y el empezar a reconocerlos como empleados públicos para que tuvieran estas mismas normas de probidad y evitar los fraudes y los desfalcos a nivel municipal, también fueron engrosando la lista. Pero el gobierno central, el Poder Ejecutivo chileno, no creció en la magnitud que se pensaba. ¿Cuánto creció en el gobierno del presidente Boric? ¿Tienes esa cifra? ¿Cuánto creció bajo la administración actual los funcionarios públicos del gobierno central, estoy pensando? Es que no ha crecido mucho, si el problema es que no lo puedes diferenciar. Porque el empleo público, porque tienes por un lado las cifras de la DIPRES que te dicen, mira, aumentamos cerca de 5.000. Pero por otra parte, tienes todos los organismos que también son parte del gobierno central, pero tienen otras características y que los van haciendo sistemas de reporte autónomo. Entonces, por ejemplo, para hacer una comparación así como el dato rosa, es que cuando tenemos que registrar a un empleado público, tenemos que ingresarlo en el Sistema de Administración de Personas del Estado, SIAPER. Cuando un ministerio te demora 3 meses, una cifra bastante menor, 3 meses en que termine de estar registrado, cada vez más pequeño ese delta, una municipalidad se demora un año y algo en registrar al empleado. Ya, perfecto. Entonces eso te produce un desfase. Siempre están desfasadas. Claro, te entiendo perfectamente. Y la crítica viene por uso de los ponderadores de la Encuesta Nacional de Empleo. Ya. Que es, de nuevo, tiene los problemas que tienen todas las encuestas, que puede estar representando, sobrerepresentando o subrepresentando ciertos grupos. Perfecto. Deja contar que estamos conversando a esta hora con Nicolás Didier. Él es académico de la Facultad de Gobierno de la Universidad de Chile y profesor del Departamento de Administración y Gestión Pública. Estamos hablando de este conflicto que se ha generado por lo que los republicanos o el nuevo gobierno, el gobierno electo, llama un amarre respecto de la posibilidad de despedir a funcionarios de planta. Ahora quiero entrar en el punto, Nicolás, para que nos explique súper bien. Antes de esta ley, que fue, incluso lo decía el propio senador electo del Frente Amplio, estoy hablando de Diego Ibáñez, que decía lo siguiente, decía, el 2 de diciembre de 2024, diputados de RN y la UDI de la Comisión de Trabajo votaron a favor del proyecto de ley para establecer en 2 años la confianza legítima de los funcionarios públicos. Es decir, dice que fue una votación unánime y agregó que el acuerdo entre el gobierno y la ANEF está muy lejos de ser una ley de amarre. Pero lo que quiero preguntarte, si esto fue votado con votos de la oposición, ¿qué es lo que había antes y qué es lo que viene ahora específicamente, para dejarlo más claro? O sea, el problema está en cuando yo tengo confianza legítima. ¿Qué significa confianza legítima?
Confianza legítima supone que después de yo desempeñar después de un cierto periodo de tiempo, que está es lo que cambia con el dictamen de Contraloría de la Contralora Dorothy Pérez, es cuánto tiempo yo tenía que estar trabajando en el mismo puesto o en la institución para que no consideraran que yo recibiera el llamado sangriento en noviembre, que era cuando todos tenían susto de responder el teléfono del sector público, porque te avisaban si seguía la contrata o no. Claro, ya. El tema es, ¿cuánto tiempo? ¿5 años? ¿2 años? Entonces, 5 años, al menos sobreviviste un gobierno. 2 años, cabe la duda. Entonces, el problema de jugar por cuánto tiempo, yo debería establecer de que deberían haber fundadas razones para que me desvinculen, o no, en realidad no es desvincular, sino que es que no me renueven la contrata. Ahí está el juego. Entonces, pero en este caso es una presión política porque, de nuevo, para que el presidente Kast lleve adelante su programa de gobierno, también requiere gente convencida de que esa es la dirección. Pero no puede estar reemplazando cargos o personales o funcionarios que entraron en un concurso público con esta práctica tan antigua de designación a dedo. Ya, pero Nicolás, sí, lo dijiste al comienzo, pero Nicolás, si una persona lleva solo 2 años ejerciendo la labor a contrata en un gobierno, uno podría suponer que esa persona entró motivada por su adhesión política. No necesariamente, porque todo esto es súper relativo, tú puedes ser realmente un técnico desapegado de una necesaria opción política, pero que quieres contribuir al Estado. Pero eso, digamos, para algunos podría ser sospechoso, pero lleva 2 años, o sea, lleva lo que lleva este gobierno, por lo tanto es partidario del gobierno. ¿Cómo se distingue algo así? ¿Cómo haces el descreme? Es que no se puede. Que ese es el problema. Pero se puede antes de esta ley, pues, ¿o no? Es que no se puede identificar cuando alguien entra por vínculos políticos o cuando alguien entra por su mérito. Pero igual los echaban, pues. Pero igual los echaban, ¿o no? Cuando venía el gobierno el gobierno entrante, ¿o no? Sí, a algunos, pero eso es pensar en la vieja historia de la captura política del Estado, el Estado como botín de guerra. Claro. Me gané las elecciones, entonces he hecho a los funcionarios, pues tengo que darle de comer a los funcionarios, a las personas que participan de mi partido. Exacto. Pero esa es la lógica que se ha luchado por eliminar, y eso ha sido todo el proceso institucional de tener un servicio civil. Entonces, estas lógicas de hacer descreme o cuestionar las formas de selección, lo que nos lleva es retroceder como si no tuviéramos hace más de 20 años un servicio civil funcionando, que ha ido regularizando de a poco todas las situaciones anómalas. Perfecto. Ahora, entonces, para dejarlo súper claro, si con el nuevo gobierno, una persona X que lleva trabajando desde 2 años, pueden ser 5, pueden ser 10, algunos 15, para que los puedan echar, ¿cuál es el proceso que se va a aplicar? A contrato, siempre estamos hablando. Claro, lo que se busca es que sea fundado, o sea, que exista una razón de peso. Entonces, ¿cuáles son las razones de peso? Incompatibilidad con el cargo. Es una razón de peso. Otra razón de peso es mal desempeño. Otra razón de peso es que tu conducta, que tu ejercicio de función sea reñido con tus deberes funcionarios, pero tiene que ser declarado y probado. Entonces, lo que le coloca es un estándar probatorio superior a la simple voluntad de aquel que acaba de asumir la dirección del ministerio, servicio o agencia pública en cuestión. Perfecto. Nicolás, lamentablemente se nos acaba el tiempo. Yo creo que este es un tema que vamos a seguir observando, ¿no? Cómo va a delinearse, porque no olvidemos, solo para cerrar, que el propio presidente electo dijo en campaña que apenas asumiera iban a hacer una auditoría escritorio por escritorio. Vamos a ver si lo va a poder efectivamente lograr. Nicolás Didier, académico de la Facultad de Gobierno de la Universidad de Chile y profesor del Departamento de Administración y Gestión Pública, te agradecemos muchísimo la explicación y el tiempo que te has dado esta tarde con nosotros. No, muchas gracias a ustedes. Que estés muy bien, ¿ah? Yo también.
Nos vamos a una pausa y al regreso les contamos que se confirmó en la región de Ñuble el primer caso en Chile de influenza H3N2, conocida como la supergripe. ¿Qué implicancias tiene esto? Ya le contamos al regreso.